Entonces digo, estamos ahora en la segunda parte de la explicación teórica del circuito que armamos con un potenciómetro en serie con un diodo emisor de luz. Aquí faltó ponerle el signo menos. Cambio del color es nada más porque te está pintando mal. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo va la corriente convencional, por cierto? Va del lado positivo, por acá, pasa primero por el ánodo, luego al cátodo, como debe ser, más, menos, luego menos, 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 y llega a la terminal negativa de la fuente de voltaje continuo, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos que la resistencia total en serie es la suma de las dos resistencias. Pero como esta resistencia la podemos variar, entonces podemos también variar la resistencia total del circuito. ¿Cómo? Pues tengo que la resistencia total va a ser función de la resistencia del potenciómetro, que lo pongo con R minúscula, y esto va a ser la resistencia fija de la fuente del emisor de luz, pues, del diodo emisor de luz. Le voy a poner RL, esa cantidad fija, más la resistencia variable del potenciómetro. Yo puedo identificar esto como una función lineal afín, es decir, una función que tiene esta forma general, ¿no? Y función de x es m, una constante llamada la pendiente, por x más b, la ordenada al origen. Y entonces tengo, ¿cómo lo hago? Haciendo la especificación o la identificación de x, la variable independiente, con la r, y la y, la variable dependiente, con la rt, con la resistencia total. Entonces hago eso y veo que m debe, para que esto cuadre, m debe de ser 1 y b debe de ser rl. Si nos acordamos de geometría analítica, aquí tenemos la representación gráfica de esa función, tenemos la gráfica, pues, en general. ¿Cómo va a ser? La ordenada al origen es RL, el valor fijo de la resistencia del foco del diodo emisor de luz, y la pendiente es m igual a 1, o sea, forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿ok? Eso es en la dirección diagonal, 45 grados. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo va la resistencia total. ¿Qué faltaría por ver? Faltaría por ver cuál va a ser el voltaje caído en cada uno de los dos elementos resistivos, este y este, ¿ok? O sea, en el potenciómetro y en el diodo. Y faltaría también por ver, quién es la corriente que pasa por el circuito, cuál es la intensidad de corriente más bien que pasa por el circuito, y finalmente cuáles son los calores de Joule disipados en cada elemento, y el calor de Joule disipado total, que no es más que la suma de los dos calores. ¿Ok? Vamos a proceder a hacer eso. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál sería el punto final de toda la discusión? El punto final sería ver cuál es la dependencia del calor de Joule del diodo, que se va a ver reflejado en qué tanta luz, qué intensidad de luz, más bien dicho, emite el diodo. Como digo, va a depender ese calor y esa intensidad de la radiación electromagnética. Hablando estrictamente, sería la amplitud de la radiación. O sea, bueno, finalmente, qué tanto brilla, ¿verdad? Para fines, digamos, de verlo con los ojos sin necesidad de mayor análisis. ¿Qué tanto brilla? Como función, qué tanto brilla el diodo emisor de luz como función de la resistencia
que estemos aquí aplicando. ¿Ok? Pues vamos a ver que al variar uno debe de variar el otro, la otra cantidad. Y eso lo veremos pues ahorita en una tercera parte. Entonces, insisto, vamos a calcular corrientes, voltaje que ha ido aquí, la corriente pues, la única corriente que hay, la única intensidad de corriente que hay, el voltaje que ha ido aquí, el voltaje que ha ido acá, la Q caída aquí, o sea, el calor de Joule caído aquí, el calor de Joule caído acá, todo como función de la R minúscula, que es la resistencia que yo elija en el potenciómetro. Entonces vamos a eso, en un tercer video.